Entonces, ¿de qué estábamos? En que Valeria casi se nos muere. Ya no sus hematomas ahí. Sinceramente se veía rara cuando se agarró de la pierna del licenciado Gabo. No, la verdad, eso en serio. Es una experiencia de arrepentirse y a la vez de decir, o sea, vale la pena porque son cosas que en la vida vos vivís una vez, o sea, Sí. sinceramente. Y no quedé convidada otra vez para volverme a subir, yo se los digo, porque una no me duele tanto porque los $3 ni los pagué yo. Sino- ¿Y los moretes que andan? Ah, sí, todas moreteadas, o sea, yo sabía que algo así iba a pasar, pero no pensé. Era lógico. Mira, ir de noche a la feria, llegar hasta esa hora, porque No, llegamos súper llegamos tarde. Hasta las 10 de la noche. O sea, yo llegué a las 11:30 a mi casa. Hablamos de que a las 11 nos íbamos despidiendo. 11 de la noche más o menos nos íbamos despidiendo. Sí. A las 11 me fui yo cuando le estaba diciendo y Mau, parecía de TVM, me decía grabándolo. Y yo así como tipo, voy a grabar a estos niños por cualquier Más cosa. que se sentía esa sensación así como medio tétrica de estar El en una parqueo. El parqueo daba bastante miedo. Es que el bastante parqueo miedo. está cerca del IS, del seguro. Sí, sí, Y sí. lo acaban de remodelar. Y hay muchas historias de toda esa área de ahí. Porque estamos hablando del área posterior de la parte de atrás del seguro. O sea, del hospital. Ahí empiezan otras anécdotas. Sí. Hablando de eso, de cosas tétricas y las historias del seguro que son bastante fuertes, sí. Muy, muy fuertes, en especial por la construcción, las personas que murieron, los Dentro niños de que construcción, supuestamente todo. aparecen, los sucesos paranormales. Uy. Increíble, o sea, las cosas que podemos llegar a escuchar o inclusive a ver en ocasiones. ¿A ustedes les ha pasado, les ha tocado vivir algún momento así, un momento de suspenso, un momento tétrico, algo paranormal que conozcan? Tal vez no a ustedes, tal vez a un amigo, pero que ustedes digan, sí, me congela y me pone la piel así de gallina por La sensación de los hospitales. esa sensación. Los hospitales, o sea, ya que estamos hablando de ese tema, tengo una amiga a la que yo he acompañado a sus terapias en el área de psiquiatría, o sea, imagínate. El área de psiquiatría siento yo que es muy tétrica. O sea, en lo personal, el hospital en sí tiene un ambiente muy pesado, está cargado de energías. Está cargado de las energías de todas las personas que han fallecido en el lugar. Entonces el área de psiquiatría también es muy fuerte. Recuerdo que una vez fui con ella y nada más, el hecho de que era de noche, nada más entrar a esos pasillos desolados a las 9 de la noche es muy, muy pesada la energía que se siente. Mi amiga me cuenta que ha llegado a escuchar risas, o sea, pero risas así súper tétricas, ¿sabes? En puntos bien específicos del pabellón de psiquiatría. Súper feo. Fuerte, fuerte. Sí, es que la verdad yo pienso en los hospitales, la verdad sí da como una sensación, bueno, más es tarde noche y sabemos que en psiquiatría las personas que han ido ahí, digamos, son personas que quizás las han ido a meter ahí porque están enfermas mentalmente de la cabeza. Sí. O hay personas que ahí mismo se pueden hacer locas por tantas cosas que escuchan. Que Y- pueden ver también. Exacto. Ajá, que pueden ver, porque imagínense ustedes cómo es estar en un hospital, en un cuarto de 4 paredes, encerrado. Me imagino que debe ser horrible y ahí es donde tu mente, o sea, todos sabemos que la mente es la peor enemiga de nosotros. Cuando estamos en un cuarto y, o sea, sin ver la luz del día, y ya no me imagino que alguien muera ahí dentro de eso, sí se han de escuchar muchas cosas horribles dentro del hospital. O sea. Así Baby. también se escuchan. Yo tengo una amiga que dice que a ella le toca turnos de noche y de madrugada también, claramente. Y pues dice que en algunos pasillos se han escuchado que abran las puertas, las cierran, así como también se mueven las sillas. Y yo siento que es demasiada tensión. Sí. Y no nos vayamos tan lejos. No sé si a ustedes les ha aparecido un video en estos días en TikTok de un caso de un hospital psiquiátrico. Ahorita justamente me estoy acordando de eso. Y se puede buscar donde, no recuerdo, le habían puesto un número a ese caso, porque resulta, pasa y acontece que el recepcionista del lugar, en las cámaras de seguridad, llamó la atención porque se ve como el recepcionista
Es cierto, es cierto, las puertas que se abren, Las puertas se alguien abrieron. entra, pero no se ven en la No cámara, hay pero el nadie. recepcionista sí lo puede ver. El recepcionista marcó y dijo que tal persona, tal paciente iba a tal habitación porque había olvidado algo ahí. Entonces, cuando ven en el otra área que no llegó nadie, que el recepcionista dijo quién era y a qué habitación iba, todo el mundo como que le empezó a preguntar a alguien qué había pasado y él no entendía, y al empezar a buscar a las personas, a la persona que supuestamente había llegado, vieron las cámaras y se dieron cuenta que las puertas corredizas se abrieron y en las cámaras se ve al vigilante interactuar con el paciente, pero no hay nadie. Y eso es 100% real, está en TikTok, a mí me pareció. Se ve que absolutamente no hay nadie y cuando se van a los registros, la persona, el nombre tal cual y la habitación era alguien que había fallecido 3 horas antes. Es que se me pone la piel chinita porque eso sí fue fuerte. Mira, Mi mamá es doctora. Ella trabajó muchos años en el Hospital Psiquiátrico de San Salvador, uno de los más fuertes que hay. sí. O sea, hizo su servicio un par de años ahí. Y ella nos cuenta, junto a 2 compañeras más, nos cuentan de que ahí pasaban cosas súper extrañas. Está dividido en pabellones, está el pabellón A, pabellón B, pabellón C y así sucesivamente. En los primeros pabellones están las personas con enfermedades tratables, con medicamentos, cosas así, o simplemente personas que tienen depresión o ansiedad, cosas así, ahí se trata. Pero luego están los otros pabellones, donde están las personas con esquizofrenia, con enfermedades bastante complicadas, degenerativas, las cuales pueden llegar a ser peligrosas no solo para sí mismas, sino para las personas que la están atendiendo. Entonces ella nos contaba de que cerca del pabellón C estaba el lugar de medicamento externo. Ahí puedes encontrar alcohol, puedes encontrar medicamentos de toda índole. Dice que una vez se escapa una persona, una mujer de 40 y tantos años, se va al cuarto donde tenían todo esto, estaba abierto, abre, se comienza a bañar en alcohol y se prende fuego. Entonces ella murió quemada, pero con las quemaduras más atroces que jamás vas a ver. Y pasa a las 2 semanas que pasó el acontecimiento, ella nos cuenta que se comenzaba a sentir, para las personas que bajaban en la noche a traer medicamento, se comenzaba a sentir olor a quemado. Un olor como a cuando que están quemando cables o cosas así. Y sentían la presencia de la mujer. Y muchos otros lograron ver a la mujer. Ella siempre decía que ella se cruzaba por todo el pabellón corriendo. Y el más fuerte, el acontecimiento como que más fuerte que sucedió ahí, fue haber visto a la mujer corriendo en llamas. Y eso lo vio una doctora y la doctora murió de un paro cardíaco. A partir de ahí mandaron a hacer una limpia con un sacerdote y todo, porque es que no se aguantaba el ambiente ya. Entonces, los hospitales siempre son receptores de este tipo de energía. Pero, ¿y las iglesias? Uy, las iglesias en la noche. Sí, también. Pero bueno, yo tengo, eso sí, cuando yo estaba pequeña, yo fui monaguilla por mucho tiempo. Entonces, un señor, ahí es obvio que en todas las iglesias las campanas quedan en lo alto para que se escuche a todo el pueblo. Entonces el señor se cayó de las gradas y, o sea, prácticamente se mató. ¿Del campanario? Ajá, del campanario se mató, o sea, yo lo vi cuando llegué, o sea, el señor, la cabeza reventada literalmente. Después de eso, muchas personas contaban de que escuchaban el golpe. O sea, que llegaban a la iglesia y escuchaban el golpe del Señor y que decían, ayuda, ayuda. Entonces, imagínate qué fuerte es ir a la iglesia. O sea, cuando estaban en las vigilias, a veces de la nada, o decían que andaban trapeando. O sea, porque el Señor, aparte, o sea, las personas que hacen eso, trapean y todo, y que andaban trapeando, pero, o sea, en el palo no había nadie, o sea, y estaban trapeando. Muchas de las personas de ahí, de mi pueblo, dejaron de ir a la iglesia por miedo. Inclusive el sacerdote que estaba también hizo como una limpia, así como decir, porque sabemos que cuando suceden cosas así de que personas mueren tanto como quemadas, o así como este señor murió, Muertes turbias. ajá, hay veces que la gente, o sea, no estamos preparados para la muerte y hemos dejado como pena, así como existe el bien, también existe el mal.
Entonces, y esas personas han dejado algo o tienen, o sea, algún pendiente y su alma no se ha ido del lugar donde murió. Entonces, la verdad sí es bien fuerte. O sea, a mí, en lo personal, me da como miedito ir a la iglesia. Yo también dejé de ir a la iglesia porque me daba un miedo de que, imagínense, ver a una escoba, o sea, trapeando, pero sin nadie. Sí, fue horriblísimo. Sí, sucesos fuertes. Otros lugares serían las escuelas. No, las escuelas. escuelas. Mucho. La energía de las escuelas es muy fuerte, en especial porque durante todo el día niños corriendo por Sí. todos lados, luego la tensión de la frustración de estar dentro de una escuela, esa energía se vuelve muy fuerte al final del día. En especial en la noche, supongo que ya se comienzan a sentir o tal vez a ver cosas. Hay escuelas que tienen vigilantes, Sí. hay escuelas que tienen centinelas. Muy valiente. Son muy valientes porque imagínate estar dentro de una escuela a medianoche y tener que hacer una ronda por toda la escuela, o sea, puede ver cualquier cosa. Siento que no específicamente en la escuela tuvo que haber muerto alguien. Pero, o sea, acordémonos que estamos sobre un pasado. O sea, por ejemplo, en mi colonia está el parque. A ese parque mi vecina me cuenta que antes le llamaban esos palitos de guineo, más 8, algo así. Ajá. Ah, pues sí, platanera. La platanera. En los momentos de la guerra a mi parque le llamaban la platanera porque ahí iban a dejar los cadáveres de las personas. Entonces eso fue hace mucho, pero ¿qué pasa? Ahora que construyeron y todo pasó, la esencia de esas personas que fallecieron ahí siguen en el lugar. Se sienten las vibras de eso y eso puede pasar muchas veces, por lo menos en la universidad. Antes de eso aquí puede haber algo, ¿me entienden? Y pueden estar todavía los espíritus de las personas y ahora sobreconstruyeron acá y es así como muchos lugares, por más que parezcan normales, pueden ser una cafetería o algo, pueden tener toda la energía de algo que pasó, de un suceso antiguo, y no por ser un hospital va a ser tenso, sino que simplemente porque en esas tierras pasó algo anteriormente. Normalmente eso sucede en propiedades viejas, en propiedades longevas, propiedades las cuales tienen años y años. Por ejemplo, podemos encontrar casas las cuales están, o sea, muchísimo, tienen muchísimo tiempo de construcción. Hay muchas casas aquí en San Miguel que podemos ver así, casa de madera, casa de teja, casas que tienen su pasado, que han pasado muchísimas personas por ahí, que han visto un montón de sucesos. Pero hay otro suceso el cual también se nos va a veces de alto, lo pasamos por alto, y es a la hora de estar en la intimidad de nuestra casa, el lugar que sentimos seguro, propio, nuestro, donde no esperamos que algo así vaya a suceder, pero que ocurre. Muchas veces hemos escuchado que dicen nuestros nombres a la distancia, dentro de casa, pues escuchamos tal vez la voz de nuestra mamá o de algún, Sí. pero sabemos que estamos solos. No hay nada. Salimos y buscamos y no hay nadie. Hoy Y hay muchas personas que dicen que el seguir esa voz o el responder esa voz es muy peligroso, porque también es algo muy Pero paranormal. imagínate, y si vos estás en tu casa, digamos, tu mamá te habla y te dice Anthony, y tú respondes ¿qué? O mande, porque tú no sabes que Por ella no está ahí. instinto. Ajá, Por por instinto. instinto vas a responder. sí, pero es bien turbio porque, ajá, como dice, o sea, le estás dando poder. Y eso es algo muy cierto. Ujú. Puede haber algo en tu casa, puede haber algo, es normal. Pero el hecho de que vos le des el poder o vos le des tu energía de saber que está ahí, estar pensando en eso, ver si va a pasar algo, Sí. vos le das tu energía y lo transformas. Y eso es cierto, porque a mí me pasó. Y estaba más pequeña, creo que tenía como 15, algo así, no estoy muy segura de cuánto tenía. Pero recuerdo que yo empezaba a dormir con mi mamá porque empezaban a pasar cosas en la casa. Que mi abuela platicaba, o sea, yo estaba en la cocina y mi abuela me decía como, ah, sí, es cierto. Y yo como, ¿qué pasó? Y me dijo lo que me preguntaste. Entonces nadie le había preguntado, solo estábamos ahí y yo, pero ella me decía que alguien me estaba preguntando algo. Y nos pasó varias veces, o sea, era algo bastante progresivo. Entonces yo recuerdo que a mí no me daba miedo, pero empecé a decir como, ah, sí, ahí está, que no sé qué. Y le puse nombre al mentado fantasmita que andaba en la casa. Pero siento que eso hizo que él tomara energía porque, o sea, le estábamos dando la energía, ¿me entendés? Saber que estaba ahí, decir como, sí, hay algo. Lo transformamos mismo. Entonces, y así pasó, o sea, pasaban muchas cosas se movían, se escuchaban golpes, etcétera.
Y es bien turbio, ¿sabes? Es bien feo porque vos le das de tu energía a esas cosas, vos lo materializás. Volviendo al tema que estabas hablando, fíjate que yo estudié en 7º grado en Chilanguera, se llama ahí, que aquí por Chilagua. A la par de la escuela hay una casa donde contaban de que los cuerpos de lo mismo de la guerra los iban a dejar ahí. Y en serio, a veces en la escuela, si vos te quedabas hasta las 5 de la tarde, sentías un olor a muerto horrible en esa casa, risa, llanto, como un lugar desesperado. Entonces, o sea, eso a mí, a la escuela, muchos decían, ay, no, es que ir a la escuela me da miedo, o sea, porque los niños chiquitos iban en la mañana y los grandes en la tarde. Entonces, ya en la tarde, o sea, cuando yo pasaba por ahí era como que, vámonos. Rápido. Era horrible hasta que esa casa la botaron y hicieron como ahora, o sea, imagínate que ahora hay un súper. En la noche, ¿cómo será eso? O sea, ha de ser horrible, pero son cosas que sí. Y con lo de las casas, o sea, mi casa es súper antigua. Mi casa no la quieren remodelar ni botar, porque, o sea, es genial tener una casa antigua, pero, o sea, también hay historia, como se dice. En mi casa son 2 casas pegadas, entonces yo iba para la otra casa, que es de mi tío, y cuando iba justamente, o sea, apagaron las luces totalmente, todas, y yo le dije, yo no estoy molestando, tío, en serio. Y, o sea, mi tío no estaba, mi tío estaba en San Salvador y yo me quedé como que mi teléfono, sin nada, mi teléfono ni funcionaba. O sea, yo me quedé en oscuro y fue tan horrible porque no se miraba nada, solo con la luna, la luz de la luna. Y, o sea, de la nada como que sentí que pasaron así y yo dije, Dios mío, o sea, ahí es un momento donde voy a decir, Dios mío, o sea, te pones a rezar porque vos sabes que solo Dios está con vos en esos momentos, porque en mi casa no había nadie, mi mamá recién se acaba de morir también, entonces fue una sensación tan horrible que yo todavía, mamá, sos vos, o sea, si sos vos, vení, o sea, de verdad fue tan feo. Y después de la nada, cuando yo me puse, Dios mío, por favor, o sea, las luces, o sea, yo hasta me persigné, recé 2 Aves Marías y un Padre Nuestro, se lo juro en serio. Y las luces de la nada se prendieron y mi teléfono ya funcionaba porque mi teléfono se puso sin señal y yo tipo como que, ¿qué pasó? Así que sí, eso sí es bien feo. Sí, miren, y volviendo al tema de estas personas que son valientes, los señores más que todo, en el instituto donde yo estudié, Fermín se llama el vigilante de la noche. Entonces, como yo estudiaba en la tarde, a veces él llegaba a su turno y nosotros no nos habíamos ido. Y recuerdo que una vez yo me senté a platicar con él y que me contara algo, o sea, si pasaba algo en la noche o algo. Y él me contó que una vez de tantas que andaba en su ronda, vio a una mujer y a una niña de blanco que andaban paseando. Y, o sea, y yo le dije que si no le había dado miedo. Y me dijo, no, me dijo, porque Diosito está conmigo. Y, o sea, yo si veo eso, no sé. Sí. Es fuerte, da miedo. Ver ese tipo de cosas y más que todo, Saber que estás solo en ese momento. O sea, vos sabés que tenés a Dios en tu corazón y Sí. que Dios está, pero de una u otra manera te va a aterrorizar. Sí. Va a ser algo que no te va a dejar dormir tranquilo. Y volviendo un poco también, o sea, sí, las personas valientes, las personas que cuando escuchan un ruido se levantan y van a ver qué es ese ruido y tratan de buscar algo lógico con qué relacionar ese ruido. Pero las personas que sí mueren de miedo, o sea, porque hay muchas personas Sí. muy sensibles y pues, desgraciadamente estas personas sensibles es a las que más les pasa este tipo de cosas, como que son más Sí. susceptibles a ver o a sentir o a percibir ese tipo de cosas. Como por ejemplo, mira, podemos encontrar también cosas paranormales a través de nuestros propios sueños, hasta la hora de dormir, o sea, ni siquiera a la hora de dormir podemos estar a salvo. Existe algo llamado el terror nocturno, que es aquellas personas que tienen sueños bastante
¿cómo se le podría decir? Sueños en los cuales vos recordás, sueños en los cuales vos podés inclusive interactuar o dominar tus propios sueños. Ese tipo de cosas son bastante extrañas, pero pasa, y es algo que en la psicología, en la psiquiatría, es algo que está ahí, que sí existe y que hay a veces hasta tratamiento dependiendo lo que la persona esté pasando en ese momento. Entonces, hay algo dentro del terror nocturno que se llama parálisis del sueño, o el típico se te subió al muerto. Existen dos, estaba leyendo hace poco, existen dos tipos de parálisis. El leve, en el cual vos despertás en la fase REM del sueño, tu cerebro despierta, abrís los ojos, tu cerebro sabe que estás despierto. Tu cerebro lo sabe muy bien, pero tu cuerpo no, y tu cuerpo no responde. Entonces, el miedo, como dice Valeria, hace que tu cerebro comience a maquinar cosas las cuales pueden llegar a ser peligrosas. Pero existe el segundo y el más fuerte, el que más personas ha matado a lo largo de la historia, que es la parálisis de sueño letal, que es sentir esa sensación de que alguien se sube a tu cama y que comienza a correr por tu cama, pero o sea como arrastrándose hasta subirse encima tuyo, abres los ojos, sabes que ya estás despierto, pero que hay algo encima de vos y no lo puedes ver. Entonces ahora tu cerebro ya no solo tiene el miedo de no saber por qué tu cuerpo no reacciona, sino de qué hay o qué está que hay encima de encima vos. tuyo. Eso es muy tétrico. Fíjate que yo, cuando estaba pequeña, quizás se parecía de eso. La verdad no conocía muy bien. O sea, hay cosas que a todos creo que nos hace falta por conocer de las enfermedades mentales y todo, pero, o sea, hay sueños donde vos literalmente no te puedes ni despertar. O sea, Sí. yo una vez, o sea, varias veces me ha pasado, de verdad, les juro, o sea, yo vivía con una señora que me iba a quedar con ella porque ella estaba ya sola. Entonces, una vez en la noche, yo estaba soñando, pero por más que yo quería despertarme, que digamos, es como yo estaba controlando mi mismo sueño y yo sentía que estaba en un hoyo donde alguien me seguía, pero que me seguía para matarme. Entonces yo no podía despertarme y yo quería despertarme. Yo sentí que esa noche fue la noche más larga de mi vida, inclusive, o sea, porque yo miraba a esa persona con ese machete, pero una persona que ya estaba muerta. O sea, era tan horrible porque, se lo juro, y yo lloraba. O sea, hay habido veces de que yo en mi vida yo me desmando llorando. Yo me despierto de un solo llorando porque no es así, no es primera vez de que yo tengo sueños así, sino que hay veces que también cuando estaba pequeña, yo en la casa estaba en mi cuarto y había una cocina de leña, porque antes era más que todo cocinas de leña que las cocinas Sí, de la sí. estufa. Sí. Entonces, yo miraba que una señora estaba moliendo y moliendo, una señora, y me hacía así, o sea, literal con la mano me llamaba, como que fuera. Pero, o sea, quizás era parte de mi sueño o parte de mi imaginación, o quizás porque esa casa era súper antigua y era una casa de tierra, literalmente. Y en serio, cuando yo cerraba los ojos, esa persona, o sea, me ponían una voz en la cara y yo no podía ni, o sea, mi mente, yo me hacía como que me había muerto. He soñado también de que me muero en un puente, pero cuando ya estoy, o sea, que me muero, me despierto, o sea, rápido. Y esas son cosas como que tus mismos sueños o sea, la mente a veces no puede asimilar lo que pasa después de que te morís. Después de lo que te morís, como realmente tu cerebro sabe que estás soñando, sí, pero en ese momento vos estás viviendo ese sueño. Es parte de tu vida Y a real. veces no puedes ni hablar. A veces no puedes ni siquiera hablar. Hay algo dentro de la psiquiatría que no está muy bien explicado, porque recordad que el cerebro es algo que ni siquiera los mejores doctores saben muy bien cómo funciona al 100% en cuanto a la capacidad de imaginar cosas. Pero hay algo que sí es real, y no sé si ustedes lo han escuchado, que cuando tú sueñas, tú estás soñando, no puedes dejar que las personas que estás viendo dentro de tu sueño sepan que tú estás soñando. En el momento en que esas personas lo sepan, las cosas se te van a poner muy, muy turbias.
Y aquí entro con una historia personal que me pasó hace poco. Y es que yo me acosté muy tarde ese día porque últimamente andaba bastante cansado por ciertos aspectos, ciertas cosas que estaba haciendo. Entonces me acuesto súper cansado. Cuando te acuestas súper cansado, tus sueños son mucho más vívidos, tus sueños son mucho más intensos. Sí. Pero en un punto yo sabía que estaba soñando y yo estaba acompañado de 2 personas. Y yo lo sabía, yo estaba consciente de que yo estaba soñando. Pasa algo dentro del sueño y comienzo a decir, hey, no, este es mi sueño. Es mi sueño. Pero en el mismo momento, al haber dicho eso dentro del sueño, al haberlo dicho, supe que las cosas se iban a poner mal. Me doy la vuelta, veo a las personas, sus rostros estaban completamente desfigurados. Y supe que las cosas se pusieron horribles en ese momento. Yo mismo dije, o sea, Dios, ¿qué hice? Me hago hacia atrás, todo se oscurece, algo me agarra de los hombros y comienzan a mecerme. Como que algo te quiere destruir. Sabía que estaba en peligro, comienzo a gritar, me despierto gritando en la noche. Y me levanté porque obviamente después de algo así no puedes volver a acostarte, no puedes volver a dormirte porque vas a volver a llegar al mismo lugar. Entonces tienes que esperar muchísimo tiempo. Entonces son cosas del mismo cerebro. Ahora imagínate si te pasa estando dormido, las cosas que puedes crear estando despierto, las cosas que puedes ver estando despierto. Las cosas que se pueden ver. Esto de que las personas vemos a alguien cuando en realidad no existen. Sí. Sí, Sí. fuerte. Horrible. De hecho, escuché una historia sobre eso y habla sobre, era un viaje, estaban en el avión, entonces una muchacha cuenta que ella estaba de aeromoza. Ella estaba de aeromoza y dice que el asiento de adelante era un asiento para 2 y uno de ellos estaba vacío y en el otro estaba una señora. Entonces dice que la señora le llama y le dice que por favor que llegue ahí, que le quiere decir algo. La hermosa llega y dice que le pidió un café con 2 de azúcar y una manta porque la hija estaba en el baño y sabía que cuando regresaba iba a tener frío y que su hija se calentara. Entonces la hermosa se va, prepara el café con 2 de azúcar, lleva la manta. Cuando llega ya solo estaba la muchacha y ya no estaba la señora. Entonces la hermosa llega y le dice a ella que su mamá había pedido para ella el café con 2 de azúcar y una manta. La muchacha solamente agarró la manta y se quedó helada y le dijo que quién se lo había pedido, se lo volvió a preguntar y la hermosa le dijo que su mamá, la que estaba a la par de ella. Y la hermosa solo se quedó como viéndole el rostro y que le dijo, mi mamá está en el vuelo, pero no está conmigo porque falleció y el ataúd de ella está abajo. O sea, la mamá había fallecido y estaba su ataúd afuera, o sea, en la parte de abajo de carga del avión, pero aparentemente el espíritu de la mamá pidió algo para ella mientras ella estaba en el baño. Esa fue muy fuerte. Mira, yo conozco Demasiado. una historia bastante fascinante que pasó aquí en San Miguel. Es de cultura popular de San Miguel de las personas. Y es que antes, a la par bueno, el cementerio general de San Miguel, a este lado, cuando vas camino hacia Metrocentro, antes allá era el crematorio. Había un crematorio y también había una capilla donde se podía orar, pero luego fue abandonada porque, bueno, o sea, prefirieron hacer más nichos para tener más muertos y todo eso. Entonces, a la par, habían traído un proyecto de discoteca de San Salvador. Una discoteca muy grande, la cual se llenaba todos los fines de semana. Y entonces llegó un punto en el cual, en uno de los mejores días de la discoteca, mejor dicho, unas mejores noches de la discoteca, estaba lleno, había un montón de personas. Entra un tipo de negro, comienza a decirle, ¿saben qué? Yo los invito. Comenzó a pedir rondas y rondas y rondas de tragos para las personas que estaban ahí. Todos estaban alegres con el tipo. Llega el momento, como eso de las 2 de la madrugada, en el que el tipo viene, se levanta de su mesa y dice, ¿saben qué? Ya me tengo que ir. Comienza a caminar hacia la pared, hacia el lado del cementerio, y traspasa la pared. Se pasa del lado hacia el cementerio. Fue algo bastante conocido porque muchas personas quedaron bastante trastornadas
Otras inclusive perdieron la vida de lo tan dramático que fue el asunto, que salieron corriendo desesperados de ahí y fueron atropellados por carros que iban pasando a esa hora. Entonces eso fue muy muy conocido. Cierran la discoteca, que ahora creo que es una casa de eventos, que hacen eventos así como, o no sé si es una farmacia o una, pero algo así viene así. Pero esa discoteca quedó en el olvido y es por eso se materializó una energía negativa y pudo traspasar la pared. Imagínate ver algo así en ese momento. O sea, por muy tomado que estés, sabes que las cosas ya se salieron de control en ese instante. Sí, a mí me diera Si te baja el el alcohol. azúcar, no sé. Es que sí hay Qué muchas feo. personas que son demasiado sensibles también con el hecho de hablar de eso. O sea, las personas sensibles, la mente de esa persona empieza pero Es a muy volar. poderosa, la mente es muy poderosa. Y sí, o sea, la mente es la peor enemiga que todas las personas tenemos, y si vos no la controlas, ella te controla. Sí. Ahí es donde, por eso a veces muchas personas, imagínense, hablando de esto, las personas que se suicidan, o sea, la tensión que se siente en un lugar donde una persona se ha suicidado, No sé. porque una amiga tenía como 20 años, eso fue el año antepasado, sí, no, el año pasado fue, ahí como por septiembre, ella se ahorcó prácticamente. Vivía en una casita súper pequeñita, pequeña, entonces cuando uno llegó ahí se sintió como una sensación helado, todo era como en el cementerio, era horrible sentir esa sensación. Imagínense que, o sea, allá en mi pueblo ha habido muchas personas que se han matado ahorcadas, no solo ella, inclusive arriba donde mi abuela vivía, había un señor que se ahorcó, o sea, y en cajas súper pequeñas, y cuando uno pasa por ahí, o sea, acá las cerraron porque se siente una tensión horrible, o sea, Las vibras. ajá, mala vibra, vos sentís cuando pasas por ahí, y más inclusive de noche, se siente bien horriblísimo, en serio. Sí. Ahora imagínate tal vez las personas que, bueno, pasan este tipo de sucesos. Ahora las personas que buscan algo para dormir, porque toda la vida pasamos huyendo de cosas así. Pero las personas que lo buscan, aquellas personas que hacen rituales, que hacen juegos, que por ejemplo está la Ouija. Hay otros juegos un poquito con más Light. más light, más Charlie infantiles, Charlie, Charlie, todo eso. Ah, sí. Pero ahí está uno que se llama Windy la Ahorcada, que se hace en un baño, se puede hacer en los baños públicos. Te lo advierten, hacer este tipo de cosas es bastante riesgoso, bastante peligroso, no solo para de manera física, sino para tu salud mental. Porque Windy la Ahorcada es una niña a la cual violaron y asfixiaron hasta la muerte en un baño. Y esa niña, si vos comenzás a hacer el ritual de Windy la Ahorcada, que no sé si es decirlo 5 o 6 veces, cuando no hay nadie en el baño, esperar pero o sea, dentro del baño, del honor, más que todo pasa en el baño de las niñas, comenzás a escucharla hablar o a llorar. Y escuchas mientras como que la están violando, y luego sentís como la están ahorcando, y lo que te dicen que en el momento que pase eso vos puedes hacerle una pregunta. Después de hacerle esa pregunta, la pregunta que tú quieras, tenés que salir corriendo del baño y no ver hacia arriba, porque la vas a ver. O sea, ella va a estar arriba de vos. Y si tiras la puerta y no puedes abrir, tenés que seguir intentando, pero no tenés que ver hacia arriba ni hacia abajo, porque también la puedes ver. O sea, imagínate. Muy fuerte. Sí, todo ese tipo de juegos. Siento que también eso le da las energías a las escuelas. Sí. Porque hay turnos de tarde donde yo escuché historias de mis compañeros, de mis amigos, que me contaban que realmente, sobre todo en las escuelas públicas, hacían ese tipo de cosas por Sí, diversión, pero sí. luego de eso traspasaba a otra cosa, porque el hecho de dejar portales abiertos hace que todas esas vibras o todas esas entes paranormales estén con vos todo momento, porque vos inicias ese tipo de ritual. Entonces eso como que hace el peso también en las escuelas, por el hecho de que los alumnos juegan, ya sea cosas light como Charlie Charlie o como lo que tú dices, hasta jugar la Ouija, que ya se Sí, escuchaba mucho eso. muchísimo fuerte. Cuando yo iba a la escuela, a séptimo, octavo grado, yo iba en la mañana. Los de la sección B, los de la tarde, jugaron la Ouija.
Y, o sea, eran como 10 integrantes los que jugaron la Ouija. Y pues, como que dejaron el portal abierto, no sé qué es lo que pasó. Hay que saber Pero cerrarlo. sí, hay que saber cerrarlo. Y ellos quizás no pudieron, no sé. Y, o sea, ahí empezaron a pasar muchas cosas. Unos de ellos salieron, no sé, trastornados. Llegó un sacerdote a hacer una limpia. Pero, o sea, toda esa vibra, esa energía ahí quedó. Vos tenés que preguntar si puedes salir. Si no estoy mal, pues cuando estás jugando Counter, desde el momento en el que tocas el eje del tablero, vos tenés que preguntar también si te puedes salir. Sí. Y el problema es cuando te dicen que no. Eso es muy fuerte porque, o sea, tenés que seguir Tenés que haciendo lo que seguir. ella quiera hasta que ella te deje salir del juego. Pero mientras ella te diga que no puedes salir y tú quitas los dedos, dejas un portal abierto. Fíjate que cuando se juega la Ouija tenés que tener mucho cuidado, porque hay preguntas las cuales no puedes hacer. Primero, hay que abrir un vínculo, o sea, tener un vínculo de confianza entre las personas que lo están jugando, agarrados de la mano. Es un ritual técnicamente, un ritual el cual tenés que seguir paso por paso para no desvariar ni que pase nada malo. Pero escuché una historia hace mucho tiempo de una persona que le preguntó a la Ouija cómo iba a morir. La Ouija le responde y le dice de que esa persona iba a morir en un accidente de tránsito y que esa persona iba a morir despedazada en ese accidente de tránsito, y le da hasta la fecha en la que iba a morir, el año, el día y hasta la hora. Obviamente, como todos tienen el dedo en el triángulo, todos dicen, no, es una broma. Luego dice una muchacha, ¿y yo cómo voy a morir? Ella le responde que va a morir violada, asesinada, y que su cuerpo nunca va a ser encontrado. Pasa el tiempo, comienza a pasar el tiempo, y la primera persona en morir es la muchacha, la señorita. Ella es la primera en morir. Muere de esa manera, y las personas se dan cuenta porque el agresor sexual les habla a la familia y le dice que la violó, les dice todo lo que les hizo, pero no les dice dónde dejó el cuerpo. Nunca la vuelven a encontrar. A los años, el muchacho que preguntó cómo iba a morir, que le dijo que un accidente de tránsito, muere aplastado por una rastra, despedazado de la manera más brutal. Y lo peor de eso no es que, porque vos podés morir al instante, pero esa persona no murió al instante. La policía lo encontró con vida mientras estaba despedazado. Entonces, imagínate este tipo de sucesos. Por eso tenés que tener mucho cuidado con lo que jugás, con lo que haces, porque te estás manipulando energías demasiado fuertes, las cuales no conoces. Pero inclusive también hay personas que hacen pacto con el más allá, porque, o sea, por parte, aquí hablando ya en serio, de mi familia, mi mamá cuenta, mi abuela ya se murió, todos se murieron, pero la mayoría parte de mi familia se murió. Pero un tío tenía un pacto con el diablo. Tenía uno de esos libros, cuenta mi papá, de esos libros de Magia negra. Ajá, magia negra. Entonces resulta que se suponía que el diablo le pidió de que una vida. Entonces yo estaba recién nacida, decía mi mamá, y en una quebrada mi tío mató a un hombre a machetazos. Que fue porque, o sea, después él salió loco a la casa, dice mi mami, que ellos estaban moliendo y que mi abuela eso le puso un montón de tortillas y que le dijo andate, pero ese fue loco sin saber qué hacer de lo mismo y se llevó el libro. Entonces el hombre todo loco dice, y en el cementerio se hincó y que como loco, como que le estaban haciendo un exorcismo todo raro, y ahí lo agarró la policía. Entonces imagínate que, o sea, no solo pasa con, o sea, digamos, mi familia, por parte de mi papá, eso es horrible porque, o sea, me da miedo, yo digo, o sea, hicieron algo. Porque imagínate, ese libro después dice mi papá que lo quiso quemar, o sea, que le prendió fuego y el libro no se quemó por nada del mundo. Entonces lo tuvieron que ir a meter a un lugar de esos donde guardan los libros de esos. Mi abuela se murió porque ella, como ellos hacían magia negra, parece, algo así. O sea, imagínate, no me veo en mi vida viviendo con mi abuela por parte de papá, o sea, no es por nada, pero yo digo, bueno, qué bueno que se murió cuando estaba chiquita, o sea, porque hubiera sido horrible vivir una vida
con mi familia que practicaba magia negra y no en cantantes se ha visto que hacen pactos con el diablo como para tener más fama. Ellos lo hacían como para tener dinero, se suponía, porque llegaron a un momento donde totalmente eran pobres, que no tenían nada que comer, y ellos decían, mi tío hizo un pacto con el diablo para tener tierras. Mira, mi familia estaba llena de tierras, que esas tierras, un tío que quedó, o sea, igual todo trastornado, las vendió todas a $100. Imagínate lo mismo, o sea, hacer eso te hace que tu mente también se vuelva loca. Imagínate tanta tensión. El diablo existe, porque hasta en la Biblia está que el diablo existe. Entonces, es horrible, la verdad, en serio, súper feo. Sí. Sí, es bastante feo y he escuchado eso de cuando las personas entregan a alguien más a cambio de favores. Porque, por ejemplo, donde yo vivía hace mucho tiempo, donde era un cantón, por lo menos esas personas que tienen muchas tierras, ganadería, agricultura, se rumora que pues han hecho cierto tipo de pactos y había en especial una familia de la cual siempre se escuchaba que no duraban sus mozos, vaya, que siempre habían problemas y habían fallecido anteriormente 3. Y el último que yo logré escuchar, porque era una persona muy llegada a la familia que trabajaba con ellos, la gente decía que lo habían entregado al igual que las 3 personas anteriores que habían trabajado en el mismo cargo que él. Duraban aproximadamente 1 año y las personas fallecían. Él venía bajando el área de cultivo donde tenía y él falleció de una manera tan rara porque aparentemente de la nada uno de los cables del tractor se le incrustó en el pie y él de la nada empezó a ver que el tractor le fallaban los frenos cuando intentó tirarse del tractor para pues, poder que el tractor se fuera y él quedar bien. El cable se le enredó tanto que él salió rodando, pero entre todas las piedras y entre todo colgándose, el camión lo llevaba jalado, ¿saben? Y cuentan que realmente las personas que han trabajado en ese cargo no han muerto de maneras muy bonitas, así como a él le pasó. Entonces la gente siempre está como en eso de que la familia tiene un pacto y que las personas que trabajan en ese cargo con el tiempo fallecen de una u otra manera, ya sea dentro de las tierras o fuera, porque los anteriores habían fallecido ya sea en un accidente, en una balacera o ese tipo de cosas, y es como por lo mismo del pacto, ¿saben? De que una vida a cambio de un favor o algo por el estilo. Sí, este es un tema muy extenso. Definitivamente los temas paranormales podemos hablar durante muchísimo tiempo. Pero ya me dio miedo, la verdad. Y sí, y pasando de eso, pues claro, a cualquiera le puede poner los pelos de punta el hablar sobre Total. cosas así Sí. o escuchar anécdotas, historias. O inclusive- imagínense que ya después de esto se caiga algo ya para Ay, No, no, olvídate, no, o sea, no. todos así. Y pues, en serio, o sea, qué bien el poder escuchar anécdotas, el poder escuchar Sí. historias, el poder intercambiar ese tipo de cosas. Suele pasar que encontrás personas con las cuales interactúas y escuchas sus historias y luego, hey, a mí me pasó algo similar, o tal vez algún viaje, o tal vez algo así, algo relax, algo relax. Ah, algo tranqui, suele pasar y encontrás Sí. personas con las cuales, hey, a mí me pasó algo similar, ¿sabes? Y comenzás a interactuar y a hablar sobre este tipo de historias. Y más que todo pasa con las personas que de la nada comenzás a conocer. Estás conociendo personas y esto es bastante también interesante, cuando de la nada aparecen personas en tu entorno, en tu vida, ya comenzás como que Esas pláticas. esas pláticas, de de cafetear, ir a una cafetería, ir a hablar con esas personas y ya, ya se comienza un vínculo y de la nada se comienza una amistad. Y ya luego puede pasar con tu grupo de universidad, ahora que estamos en la universidad, puede pasar con grupos de amistades en una iglesia, en un grupo de trabajo, donde sea, y Sí. pues suele pasar eso. Inclusive en el bus también escuchas cosas. Hasta en el bus. Ahí le vas Sin viendo, querer. ahí le vas viendo o escuchando los chats de la señora. Todo. Mira, sin querer escuchas cosas. Se escuchan cosas. Ajá, escuchas ahí el audio medio picarón de la señora de O 50, ¿te cuando das voy a la cuenta? casa de mis amigos y me dejan sola en un cuarto con aire. No, es Son un tantas buen cosas tema. que pasan en la vida, pero es chido escucharlas y contarlas, la Sí, verdad. fue Así un es buen que- tema, la verdad. Sí. Pasarlas no Fue un creo, buen pero... tema. Pasarlas no tanto, pero Pasarla es mejor para la siguiente contarlas. parte. Ajá, contarlas, porque Sí. lo genial es que estamos con vídeo, estamos contando las historias que nos pasaron, que nos contaron. Sí. O Ya que, luego en un futuro ajá. nosotros vamos a contar A nuestros esas historias hijos. a nuestros Sí. nietos. Y todo eso va quedando. Sí.
pero hay que exagerarlas un poquito para que digan, no, o sea, sí, Qué miedo. hay que mostrarnos valientes dentro de las historias, no Ajá, que estamos muertos de Y miedo. nuestros hijos tipo, ay, qué valiente era mi papá y mi mamá. Por eso es que creemos que nuestros abuelos son valientes, porque ellos Ah, obviamente cabal. le pusieron el ey, Pata no, y yo cola, yo no me como corrí, yo no dicen. me Sí, corrí. obvio. Ey. Aunque haya salido volando. Sí. Nada, sí. Bueno, entonces, Creo que ya se acabó nuestro tiempo de podcast. Creo que tocamos muchos temas interesantes. Fue muy Muchísimos interesante. temas interesantes. Me gustó mucho más el paranormal al final. Muchísimo más. Y pues muchas gracias, señoritas, por haberme acompañado este día. Gracias por Gracias por habernos invitado, en serio, gracias. Hasta aquí con este. Hasta aquí con este podcast y los esperamos en el próximo, en el siguiente podcast. Vamos a tener muchos más temas interesantes con las mismas invitadas de siempre. Muchas gracias. Feliz día.